En la Ciudad de México, una nueva amenaza criminal ha comenzado a tomar forma. El Tren de Aragua, una organización nacida en las prisiones venezolanas, ha cruzado fronteras para establecerse en territorio mexicano. Conocidos por su brutalidad y su alcance transnacional, sus operaciones han generado una preocupación creciente entre las autoridades locales y la población. Este grupo no solo representa un nuevo desafío para la seguridad de la región, sino que también marca la expansión de un fenómeno delictivo que no respeta límites geográficos. Su llegada a la capital mexicana no es casualidad. Detrás de su instalación hay estrategias calculadas y una capacidad de adaptación que ha permitido su avance por América Latina. Cómo una organización creada en un contexto penitenciario se convirtió en una de las redes criminales más temidas del continente. ¿Qué rutas tomaron para infiltrarse en México y cuáles son los riesgos que esto supone? En este relato, exploraremos los orígenes, la evolución y la llegada de esta organización a la Ciudad de México, desentrañando las tácticas y el impacto de su operación en un territorio ya disputado por otros grupos delictivos. El Tren de Aragua no nació como una organización típica. Sus raíces se encuentran profundamente arraigadas en las cárceles venezolanas, específicamente en la prisión de Tocorón, considerada uno de los centros penitenciarios más peligrosos de Venezuela. En este entorno caótico y violento, un grupo de internos logró establecer un dominio absoluto, organizándose como una red de poder que controlaba tanto el interior del penal como las actividades delictivas en el exterior. Desde el principio, el Tren de Aragua se caracterizó por su capacidad para operar como una estructura jerárquica, donde cada miembro cumplía un rol específico. La corrupción dentro del sistema penitenciario venezolano les permitió manejar armas, drogas e incluso comunicaciones externas sin restricciones significativas. Este control interno se convirtió en la base para su expansión fuera de los muros de la prisión. En sus inicios, el grupo centró sus actividades en la extorsión de otros internos y sus familias. Pronto, las ganancias provenientes de estos métodos comenzaron a financiar operaciones más ambiciosas, como el tráfico de drogas y la trata de personas. Las conexiones externas, facilitadas por cómplices en libertad, fortalecieron su influencia en comunidades vulnerables, donde ofrecían protección a cambio de sumisión. Con el tiempo, la influencia del Tren de Aragua trascendió las cárceles. La crisis económica y social en Venezuela jugó un papel crucial en este proceso. La falta de oportunidades y la inseguridad en el país generaron un terreno fértil para que esta organización captara nuevos miembros. Además, las oleadas migratorias venezolanas, que comenzaron a intensificarse en la última década, ofrecieron una oportunidad única para expandir sus operaciones fuera de las fronteras nacionales. El fenómeno migratorio permitió al Tren de Aragua infiltrarse en comunidades de venezolanos desplazados en países vecinos. Utilizando una mezcla de coerción y promesas de protección, establecieron redes en Colombia, Perú, Ecuador y Chile. En cada uno de estos lugares, replicaron su modelo de operación: control absoluto, intimidación y una estructura organizada que les permitía operar con eficiencia. La expansión no estuvo exenta de conflictos. A medida que el Tren de Aragua ingresaba a nuevos territorios, se enfrentaba a la competencia de grupos criminales locales. Sin embargo, la organización demostraba una notable capacidad para adaptarse y negociar, utilizando tanto la violencia como la corrupción para ganar espacios en mercados ilícitos como el tráfico de drogas y la explotación sexual. La crisis migratoria también permitió que este grupo se consolidara como una red transnacional. Las rutas de tráfico de personas, utilizadas inicialmente para mover migrantes a través de las fronteras, se convirtieron en un medio para transportar drogas, armas y dinero. Estas rutas, operadas con precisión logística, se convirtieron en un activo estratégico para el Tren de Aragua. El crecimiento del grupo fue facilitado por una estrategia clave: infiltrar comunidades vulnerables. En cada lugar donde se establecían, aprovechaban la precariedad económica y social de los migrantes venezolanos, ofreciéndoles trabajo o ingresos rápidos, pero bajo condiciones abusivas. Este método no solo les permitió reclutar nuevos miembros, sino también mantener un control férreo sobre sus víctimas.
El uso de la violencia fue otro pilar fundamental en su modelo de operación. Castigos ejemplares, amenazas públicas y asesinatos brutales eran utilizados para consolidar su poder. Este enfoque, aunque despiadado, les garantizaba un dominio territorial efectivo y el miedo necesario para disuadir la resistencia. Consolidada su presencia en América Latina, el Tren de Aragua comenzó a mirar hacia México como un nuevo territorio de oportunidad. La proximidad geográfica con los Estados Unidos, sumada a la presencia de importantes rutas de tráfico de drogas y personas, convirtió a México en un objetivo estratégico. Sin embargo, ingresar a este país requería algo más que violencia. El Tren de Aragua necesitaba adaptarse a un entorno dominado por poderosos cárteles locales. En este contexto, su estrategia de expansión se basó en mantener un perfil bajo, mientras establecían redes de tráfico y extorsión en comunidades migrantes. Inicialmente, su presencia se detectó en la frontera sur de México, donde comenzaron a operar como intermediarios en las rutas de tráfico de personas. Este rol les permitió ganar acceso a las redes ya existentes en el país y establecer una base operativa que eventualmente los llevaría a la Ciudad de México. Los orígenes del Tren de Aragua demuestran cómo una organización nacida en un entorno penitenciario logró convertirse en un actor criminal de alcance transnacional. Su capacidad para adaptarse, infiltrar comunidades y expandirse más allá de las fronteras es un recordatorio de los desafíos que plantea el crimen organizado en un mundo cada vez más globalizado. La llegada del Tren de Aragua a México no fue un evento repentino. Los primeros indicios de su presencia se detectaron en la frontera sur del país, particularmente en estados como Chiapas y Tabasco, donde el flujo constante de migrantes crea un terreno fértil para actividades ilícitas. Aprovechando estas rutas, el grupo comenzó a establecer redes de tráfico de personas, extorsionando a migrantes y utilizando la violencia para imponer su control. La crisis migratoria fue clave para facilitar su entrada. En los campamentos y pasos fronterizos, donde miles de personas buscan oportunidades para cruzar hacia el norte, el Tren de Aragua encontró un ecosistema vulnerable. Prometiendo ayuda para avanzar hacia Estados Unidos, reclutaban a sus víctimas, quienes pronto se convertían en blanco de extorsión o eran obligadas a trabajar en redes de explotación laboral y sexual. Desde la frontera sur, su operación se extendió a otros puntos estratégicos del país, incluida la Ciudad de México. La capital, con su densidad poblacional y diversidad económica, ofrecía un escenario ideal para la expansión. Según reportes de inteligencia, las células del Tren de Aragua se instalaron en zonas marginales de la ciudad, particularmente en áreas con alta concentración de migrantes. En estos lugares, replicaron su modelo de control basado en el miedo y la violencia. Las actividades detectadas en la Ciudad de México incluyen la extorsión a comerciantes, el cobro de cuotas por protección y la explotación de mujeres migrantes en redes de prostitución forzada. Las autoridades también han identificado casos de secuestros express, una práctica que utilizan para generar ingresos rápidos y mantener su reputación de brutalidad. El modus operandi del Tren de Aragua en México refleja una combinación de tácticas adaptadas al contexto local y métodos importados desde su país de origen. A diferencia de los cárteles mexicanos, que suelen operar con una estructura más descentralizada, el Tren de Aragua mantiene un control jerárquico estricto en sus operaciones. Este enfoque les permite establecer un dominio efectivo en territorios específicos, evitando conflictos abiertos con otros grupos criminales mientras consolidan su presencia. Además de las actividades ilícitas tradicionales, el grupo ha comenzado a infiltrarse en mercados urbanos a través de negocios fachada. Estas empresas, que aparentemente operan de forma legítima, son utilizadas para lavar dinero y financiar sus operaciones. Al mismo tiempo, estas fachadas les permiten ganar aceptación en comunidades donde buscan establecerse de forma permanente. Sin embargo, la presencia del Tren de Aragua no ha pasado desapercibida. Las autoridades mexicanas han comenzado a investigar su expansión, identificando patrones que conectan sus actividades con redes de tráfico de personas y drogas en toda América Latina. Operativos recientes han revelado vínculos entre este grupo y otras organizaciones delictivas locales, sugiriendo una posible alianza para facilitar su entrada al territorio mexicano. A medida que consolidan su presencia, el Tren de Aragua enfrenta el desafío de operar en un entorno dominado por cárteles establecidos. Este choque de intereses plantea una incógnita. ¿Logrará el grupo venezolano adaptarse y coexistir con las organizaciones criminales mexicanas,
o su expansión desatará un conflicto que complicará aún más el panorama de seguridad en el país. El Tren de Aragua se distingue por su capacidad de operar con una precisión calculada y un nivel de brutalidad que asegura su dominio. Desde su llegada a México, han implementado un modelo que combina extorsión, intimidación y explotación de las comunidades más vulnerables. Una de sus tácticas más comunes es la extorsión a migrantes. Aprovechando su desesperación, el grupo exige cuotas a cambio de permitirles avanzar en sus rutas hacia el norte. En muchos casos, las víctimas que no pueden pagar son obligadas a trabajar para la organización, generalmente en condiciones de explotación laboral o sexual. El uso de la violencia extrema es otro pilar fundamental de su estrategia. Ejecuciones públicas, amenazas dirigidas y desapariciones forzadas son herramientas utilizadas para infundir miedo y asegurar la obediencia. Este nivel de violencia también tiene un propósito simbólico: enviar un mensaje claro a las comunidades y a posibles rivales sobre las consecuencias de desafiarlos. En las zonas urbanas, el Tren de Aragua opera bajo un enfoque diferente. Mezclándose con la población local, utilizan negocios fachada para lavar dinero y cubrir sus actividades ilícitas. Tiendas, restaurantes y servicios de transporte son algunos de los sectores donde han infiltrado sus operaciones. Al mismo tiempo, estas fachadas les proporcionan una apariencia de legitimidad que dificulta su detección. Otro aspecto clave de su modus operandi es la organización jerárquica. Cada célula tiene líderes que reportan directamente a una estructura centralizada, garantizando un control efectivo y minimizando los riesgos de filtración de información. Este nivel de disciplina interna les ha permitido expandirse sin llamar excesivamente la atención, incluso en territorios donde otros grupos criminales ya tienen una fuerte presencia. En resumen, el modus operandi del Tren de Aragua combina violencia, manipulación y estrategias de camuflaje que los hacen especialmente peligrosos. Su capacidad para adaptarse a nuevos entornos y explotar las debilidades del sistema les ha permitido expandirse rápidamente, planteando un desafío único para las autoridades mexicanas. La llegada del Tren de Aragua a México marca un capítulo inquietante en el panorama de seguridad del país. Desde su surgimiento en las cárceles venezolanas hasta su expansión transnacional, este grupo ha demostrado una habilidad alarmante para adaptarse, infiltrarse y dominar territorios. Su presencia en la Ciudad de México, un punto estratégico tanto económico como social, plantea riesgos significativos para comunidades vulnerables y para las autoridades encargadas de contener su avance. Sin embargo, las preguntas siguen siendo muchas y las respuestas pocas. ¿Será capaz el Tren de Aragua de consolidarse en un territorio donde ya operan organizaciones criminales de alto calibre? ¿Cómo responderán los cárteles mexicanos ante esta intrusión? Y, más importante aún, ¿lograrán las autoridades mexicanas frenar su expansión antes de que se conviertan en un nuevo actor dominante? El tiempo será el único testigo de cómo este enfrentamiento moldeará el futuro del país.